Loiso, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de los Equim Breakfast de Álava Emprende. Ya sabéis, para los que sois la primera vez que os incorporáis, deciros que, que los Equim Breakfast son unos eventos que ahora los estamos desarrollando online por todo el tema de la pandemia, pero lo que pretendemos es debatir y hablar, dialogar sobre distintos aspectos relacionados con el emprendizaje, ¿no? Con todo el ecosistema emprendedor de nuestro territorio, de Álava. Ahora emprendemos el último de este mes, justo cuando se está acabando el mes, y lo hacemos para hablar de una cosa que hasta ahora quizás no habíamos profundizado y no habíamos hablado, pero que creemos que es muy interesante, ¿no? La acción de emprender, o cuando nos decidimos a emprender, desarrollamos o tenemos que tomar una serie de decisiones, y una de las más significativas una de las que más nos va a marcar a lo largo de todo nuestro recorrido emprendedor es precisamente bajo qué fórmula vamos a conformar este proyecto, ¿no? Esa forma jurídica en la que nos vamos a desarrollar y que probablemente pues puede marcar, para bien o para mal, nuestro futuro. Hoy nos vamos a detener en una forma jurídica que luego nos contarán nuestros invitados, pero a mí me parece que es una forma jurídica que quizás no es lo suficientemente conocida, ¿no? Que quizás se conoce poco y por eso precisamente estamos aquí para que todos los emprendedores y emprendedoras alaveses lo conozcan más y lo conozcan desde distintos puntos de vista, ¿no? Tanto desde el punto de vista de ASLE, que tenemos a Vega León, que es la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi y que nos va a introducir más a este tema, pero también desde el punto de vista concreto y práctico de cuatro emprendedoras y emprendedores que están desarrollando su labor, están desarrollando su proyecto precisamente bajo esta fórmula jurídica. Deciros que Álava Emprende es una iniciativa impulsada desde la Diputación Foral de Álava, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco a través de Vicaraba y también Fundación Vital Fundació A, y que, a lo largo de todo el año tenemos un espacio web, alavaemprende.com, en el que pretendemos manteneros informados y daros toda la información, pero desarrollamos toda una serie de actividades. De hecho, comentaros que mañana mismo a las 2 de la tarde finaliza el plazo para presentar las ideas en nuestro concurso de ideas, concurso Tu Idea Cuenta, que se celebra ya la 17ª edición y que, estamos recibiendo un montón de ideas, y que si todavía estáis dudando, tenéis hasta mañana, solo tenéis que explicarnos en no más de 5 folios vuestro proyecto, y la verdad es que hay más de 11.000 euros en premios, o sea que os animamos a hacerlo si queréis. Dicho esto y hecho esta presentación y ya hemos vendido un poco todo el libro de Álava Emprende, nos vamos a meter en materia, ¿no? Y vamos a empezar con Vega León. Vega León es responsable de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, con sede aquí en Vitoria-Gasteiz. Y antes de conocer digamos, la visión práctica de los emprendedores y emprendedoras, sí que nos gustaría, Vega, que nos contaras un poco qué es una sociedad laboral, qué es lo diferente y qué puede aportar a los emprendedores. Bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Comparto la presentación. A ver. Vale, en primer lugar, pues nada, buenas tardes a todos. Agradecer a Álava Emprende por la invitación y por darnos la oportunidad de hablar esta tarde sobre las sociedades laborales. Bueno, pues sin más dilación empiezo comentando este modelo de empresa. A ver. Bien, la sociedad laboral, ¿qué es la sociedad laboral? Es una empresa de economía social, una sociedad mercantil participada en el capital por las personas trabajadoras, es decir, una empresa en la que al menos la mayoría de los trabajadores son además socios de la sociedad. Y un modelo de empresa más inclusiva, humana y sostenible. Es decir, 3 puntos de vista de la sociedad laboral, encuadrada dentro del mundo de la economía social, su definición desde un punto de vista jurídico, en el que vamos a profundizar ahora, y pues desde un punto de vista filosófico, los valores que tiene este modelo de empresa.
La sociedad laboral está regulada en la Ley 44/2015 de sociedades laborales y participadas y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, que es la Ley de Sociedades de Capital. Desde un punto de vista jurídico, que hemos hecho antes una definición genérica, vamos a pasar a definir o a determinar o a explicar un poquito las características que tiene que tener o que tiene el modelo jurídico de sociedad laboral. La sociedad laboral puede ser anónima laboral o limitada laboral. La anónima laboral, para constituirla se requiere un capital social mínimo de 60.000 euros y para constituir una sociedad limitada laboral, capital social mínimo 3.000, como cualquier sociedad limitada. Pero la sociedad laboral tiene unas características diferentes que la diferencian de la sociedad limitada y de la sociedad anónima, que son la mayoría del capital social, es decir, el 50,01% de la propiedad de la sociedad, está en manos de personas trabajadoras que tienen una relación laboral de carácter indefinido. Para constituir una sociedad laboral, ya sea limitada o anónima, se necesitan al menos 2 personas socias. Los socios de la sociedad laboral pueden ser socios trabajadores, es decir, aquellas personas que aportan capital y además trabajan en la sociedad, o las no trabajadoras que aportan capital pero no trabajan en la sociedad. Las no trabajadoras podrían suponer como máximo o podrían tener como máximo el 49% del capital de la sociedad. Las trabajadoras siempre, como hemos dicho en el primer párrafo, como mínimo el 50,01% de la propiedad de la sociedad. Otra de las características que hay que tener en cuenta es que está limitada la contratación de trabajadores fijos. Es decir, en una sociedad laboral se pueden contratar todos los trabajadores eventuales que queramos, sin embargo, la contratación de los trabajadores indefinidos está limitado en cuanto que al menos el 51% de los trabajadores de la sociedad laboral tienen que ser, además, socios de la misma. Otras características: ninguno de los socios puede tener más del 33% del capital social de la sociedad, salvo aquellas que se hayan constituido con 2, que tendrán un 50% de la propiedad de la sociedad. Por otra parte, la sociedad laboral es una sociedad mercantil, como la sociedad anónima y limitada, con responsabilidad limitada al capital social aportado. Importante, a diferencia de una sociedad civil, en la que los trabajadores socios asumen responsabilidad sobre el devenir de la sociedad o del negocio y las deudas que puede acarrear el mismo. La toma de decisiones se realiza en función del porcentaje de propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad laboral permite distintos porcentajes de capital social, distintos porcentajes de propiedad de la sociedad. Es decir, podemos, dentro de la limitación de que ninguno de los socios puede tener más del 33% de capital social, puede haber socios que tengan distintos porcentajes en la propiedad de la misma. Y luego, bueno, pues el funcionamiento de una sociedad laboral, como cualquier sociedad limitada o anónima: Junta General de Socios, el órgano de gestión, que es el órgano de administración de la sociedad, como cualquier sociedad. Hemos hablado de la parte jurídica. Pequeña reseña, 4 cositas, pero que son las características que lo diferencian desde un punto de vista jurídico con otros modelos de empresa, que, como dice Andrés, hay que tener en cuenta y valorar y poner encima de la mesa para ver cuál de ellos se adecua más a las circunstancias y necesidades de mi proyecto de empresa, de mi proyecto de negocio. Pero además, este modelo de empresa es un modelo de empresa con valores, como la cooperación, la participación, el compromiso, la corresponsabilidad, la transparencia y la resiliencia, que hemos oído hablar de esta palabra últimamente mucho. Bueno, pues nosotros tenemos ese valor. La sociedad laboral tiene ese valor incorporado dentro de su ADN. Es una sociedad comprometida con el entorno, que lleva a cabo una gestión transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones en función de las personas, porque las personas trabajadoras son a la vez socias. Genera y mantiene un empleo de calidad,
todos los trabajadores socios están en el régimen general de la Seguridad Social con un contrato laboral indefinido. Es una empresa que ayuda a retener talento y capital en Euskadi. Luego, cuando nos cuenten las experiencias prácticas estas empresas, bueno, pues os explicarán un poquito más en detalle y bueno, pues desde el punto de vista real y práctico, ¿qué es lo que significa todas estas frases que yo estoy aquí citando como quien no quiere la cosa? Y es una sociedad que promueve la igualdad. Pero las empresas compartimos todas un objetivo y es ganar dinero. Pero en este caso con valores, facilitando el equilibrio entre el desarrollo empresarial y los intereses y objetivos de las personas. Es decir, no a costa de las personas, sino con las personas, con la corresponsabilidad, compromiso, motivación, involucración de las personas que son socias y trabajadoras de la empresa. También hay que tener en cuenta, cuando se decide cuál es el modelo jurídico que voy a poner en marcha y qué ventajas económicas tiene. Esto, a diferencia de otros modelos, ¿me puede dar algo más de dinero? ¿Me repercute desde el punto de vista económico en forma positiva? Bueno, pues os voy a dar una serie de ventajas que os pueden ayudar a decantar la balanza a favor de constituir una sociedad de economía social, ¿no? Una sociedad laboral. El derecho al abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Es decir, si constituimos una sociedad laboral, los trabajadores que están en situación legal de desempleo podrían capitalizar el paro para aportarlo al capital social de la sociedad. Y de esa manera no tienen que desembolsar dinero de su bolsillo, sino que con el dinero del desempleo lo aportarían al capital y podrían tener o disponer de capital para empezar a poner en marcha el negocio. Todas las personas trabajadoras están en el régimen general de la Seguridad Social, con todas las prestaciones, salvo las sociedades laborales de dos. Mientras sean dos los socios trabajadores, el encuadramiento de los mismos es el régimen de autónomos de la Seguridad Social con posibilidad de acogerse a la tarifa plana. Es una sociedad mercantil, y esto lo repito, pero es importante, con responsabilidad limitada a las aportaciones de las personas al capital social, que permite distintos porcentajes de participación al capital social, es decir, no todos tenemos que tener el mismo porcentaje, porque hay veces, y bueno, es lógico y es justo, que nosotros constituimos una sociedad, los socios fundadores, con, bueno, pues todo lo que supone el empezar, el riesgo que supone el poner en marcha el negocio, los primeros meses que igual no vamos a cobrar el sueldo. Y bueno, pues posteriormente nos parece muy positivo que pues desde un punto de vista de motivación, involucración, y porque así consideramos que es bueno que los trabajadores pasan a formar parte de la sociedad como socios, pero que se pueda permitir la entrada de nuevos socios con porcentajes diferentes, menores, de los que puede tener los socios fundadores. Existe también la capacidad en estas sociedades de captar inversión por parte de personas socias no trabajadoras, hasta el 49%. Y luego la sociedad laboral tiene unas ayudas y subvenciones específicas, además de las que tienen cualquier otro tipo de sociedad. Gobierno vasco, el Departamento de Economía Social, todos los años saca unas ayudas bueno, pues que son interesantes. Estamos hablando de en torno a los 4.000, 5.000 euros por cada socio trabajador, pues que pueden ayudar a que, bueno, pues a esta sociedad tenga un poquito más de capital para poder empezar con algo más de dinero, ¿no? Que los principios para los emprendedores siempre son duros. Si, bueno, pues con todo esto que os he contado, os he podido convencer en que puede ser un modelo de empresa que encaja en vuestro proyecto, que sepáis que desde ASLE os podemos ayudar a hacer realidad vuestro proyecto empresarial, porque somos la asociación empresarial que representa a las sociedades laborales y empresas participadas en el capital por las personas trabajadoras, y lo que hacemos es fomentar la creación, el desarrollo y consolidación de sociedades laborales y empresas participadas para transformar la sociedad. Las sociedades laborales existimos desde 1982. ASLE tiene asociadas en torno a los 300 sociedades laborales. Hablamos de Euskadi
y nuestras empresas asociadas están en todos los sectores de actividad. Compartimos modelo, pero no compartimos sector de actividad. Nosotros tenemos en ASLE asociadas empresas de muchos sectores, industria, servicios, de cualquier cosa. Por ello, y si vuestro modelo de empresa o vuestro proyecto de empresa puede encajar, desde ASLE os acompañamos desde nuestra experiencia y especialización en la realización de vuestro plan de negocio, en la búsqueda de financiación, la tramitación completa para la creación de la empresa y su puesta en marcha, la gestión de ayudas y subvenciones, la formación en gestión empresarial y la consolidación del negocio, de vuestro negocio, mediante el seguimiento y asesoramiento durante todo el ciclo de vida de la sociedad. Porque no se trata solo de ayudar y apoyar la creación de la sociedad, sino acompañar y apoyar a la empresa en su consolidación, en su desarrollo durante toda su vida. Pues nada, muchas gracias y os dejo aquí mis datos para que si queréis poneros en contacto conmigo, hacerme cualquier pregunta o que os apoye en vuestro proyecto, pues estaría encantada en trabajar con vosotros. Así que nada, doy paso ahora a Andrés, que os presentará a varias sociedades laborales. Pues mila esker, Vega, la verdad es que ha sido un resumen súper rápido, pero muy, muy intenso y muy sobre todo, nos ayuda a aclarar mucho esas ventajas de las sociedades laborales. Y como bien decías tú, el tema de la diversidad, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en todos nuestros próximos invitados, ¿no? Que son sociedades laborales, proyectos ubicados en Álava, pero que cada uno de un sector. Y vamos a empezar por el primero y por Eva María Saiz, que la tenemos ahí al otro lado. Ella es la responsable de Transformados Dummy Park. Y os habla que hacen proyectos lúdicos y sociales, ¿no? Y generan unos espacios que son algo más que generar espacios, ¿no? Ayudan a crear también sociedad. Pero yo no me voy a alargar más, simplemente deciros a todos los asistentes que cuando queráis hacer cualquier pregunta, tanto a Vega como a cualquiera de las personas que van a participar ahora en el EKIN, no tenéis más que abajo tenéis una barra con preguntas y respuestas o del chat. A través de cualquiera de los dos métodos nos podéis ir haciendo preguntas que al final de las intervenciones iremos estableciendo ese diálogo. Sin más, Eva María, bienvenida y cuéntanos qué hacéis en Dummy Park. Hola, buenas tardes. Soy Eva Saiz de Transformados Dummy Park y bueno, voy a preparar una presentación para que vayamos viendo un poco mejor lo que os quiero explicar. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve? ¿Se ve? Vale, estupendo. Vale, bueno, pues antes de nada, eso, daros las gracias por invitarme a esta ponencia y bueno, animaros a todos los que estéis oyendo esto, que bueno, que es interesante lo de el emprender. Yo os animo siempre que creas que tu proyecto pueda seguir adelante, ¿vale? Bueno, antes de seguir también con la presentación, quería comentar que todo lo que ha dicho Vega doy fe de ello. Así que nada, sin más, os comento un poco el caso nuestro, que somos una empresa, creo que de las que vamos a estar en la ponencia hoy, un poquito más grande. Nosotros somos 7 personas, pero para que veáis también distintos casos. Vale, nosotros venimos de la empresa YOR, de Parques Infantiles y Mobiliario Urbano. Debido a la crisis del año 2008, nosotros trabajábamos en YOR y en diciembre del 2015, después de 57 años de antigüedad, se tuvo que cerrar. Éramos un grupo de 30 personas, bueno, mucha gente en plantilla, los pedidos habían bajado porque había mucha competencia, los trabajadores, había personas con una cierta antigüedad, con mucha experiencia, pero con sueldos también elevados. Y había personal también próximo a la jubilación. Vale. Entonces, bueno, pues al cerrarse la empresa YOR, tuvimos la ocasión de conocer a ASLE y nos estudió la situación nuestra actual y futura. Realizaron un plan de viabilidad
viendo si la empresa podía funcionar y analizaron que había pedidos y que podía ser viable con menos personal y con menos gastos fijos. Vale. ¿Por qué elegimos una SLL? Pues porque es una sociedad, como comentaba antes, es un tipo de empresa, como comentaba Vega, que encajaba en nuestro proyecto. Todos los trabajadores íbamos a ser, aparte de trabajadores, también socios. Podíamos capitalizar el paro del desempleo, queríamos seguir cotizando a la seguridad social, también obtuvimos una serie de ayudas específicas y creemos en los valores que comentaba Vega. Creemos en las bondades de la participación de las personas en el capital y que tiene una relación directa con mayor compromiso. ¿Vale? Involucración de las personas en el desarrollo del proyecto y emprender un aumento de productividad y una mejora de la competitividad. Bueno, nosotros nos propusimos seguir, se lo planteamos a toda la plantilla y bueno, la gente por sus diferentes situaciones al final nos quedamos 4 y constituimos la empresa. Luego se sumaron otras 2 personas más. Vale. Juntos aunamos nuestros esfuerzos y apostamos por crear una empresa donde podíamos aportar nuestro conocimiento y experiencia y seguíamos haciendo lo que sabíamos hacer, que era mobiliario urbano y parques infantiles. Aunque teníamos diferentes intereses, sobre todo por las diferencias de edad, algunos había con pocos años para la jubilación, otros todavía nos quedaban amplia vida laboral, teníamos la misma meta, que era conseguir nuestro proyecto profesional, que era sacarlo adelante. Apostamos por este tipo de proyecto y remamos todos en la misma dirección. En nuestro caso, por ser 6 socios, nombramos 2 administradores solidarios y las decisiones se toman entre 2 personas. Eso te da una cierta tranquilidad. Los comienzos no fueron fáciles, eso también lo quiero comentar para todo el que esté escuchando, porque las cosas no son fáciles. Nosotros en nuestra situación pues capitalizamos el paro y para ello tuvimos que estar algún tiempo sin trabajar. Como veníamos de un proceso concursal, tuvimos que asistir a la subasta de la maquinaria y pujar por ella. Las máquinas que nosotros queríamos quedarnos, nos tuvimos que, bueno, pues enseñarlas y sacarlas a la subasta. Y tuvimos que aprender a hacer cosas que antes no hacíamos, sobre todo en mi caso. Os lo voy a comentar porque es un poco atípico. Entonces, bueno, yo mi formación es, yo soy ingeniero técnico y me quedé completamente sola en las oficinas, éramos 8 personas en gerencia. Entonces, bueno, pues yo empecé a hacer los presupuestos con un Excel, hacer las facturas ahí igual, me tocó hacer de gerente y bueno, no sabía, pero todo fui aprendiendo paso a paso de forma autodidacta y bueno, pues yo no sabía de otros departamentos, pero al final con ganas todo se aprende. Desde ASLE, bueno, desde ASLE estuvimos acompañados en todo momento. Sí, nos asesoraban indicando los pasos que teníamos que realizar. Desde entonces hasta hoy seguimos con ellos y seguimos juntos con total satisfacción en todos los momentos buenos y en los momentos malos. Bueno, nos han acompañado a notarías, nos han explicado todo correctamente y con mucha definición. Nos reunimos una vez al mes, en la cual hacemos seguimiento de la empresa, balances anuales y documentación de seguridad social, todo nos ayuda. Y nos ayudan también pues, con toda la parte de, bueno, de temas legales que necesitamos para concursos y construcciones. Bueno, lo que comentaba un poco Vega antes, que decía es eso, que ASLE asesora en todos los servicios que ofrecen. Tienen asesoría laboral y judicial, tienen toda la parte de contabilidad, nóminas y contratos. También tienen formación interna. En nuestro caso, ha habido personal que han estado formándose en ASLE por los cursos que promocionaban y esa gente es la que luego ha venido a hacer prácticas con nosotros y, por ejemplo, hay gente que se ha quedado trabajando con nosotros en definido. Y bueno, nos han ayudado también con la asesoría que disponen ellos de Soprex a la hora de la gestión de la empresa. Vale.
Anualmente se realizan asambleas en ASLE, ya que cuentan con un amplio equipo de compañeros en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para asesoramiento financiero y de proyectos de gestión. Las aportaciones de la Asamblea de ASLE es una cosa que quiero comentar también, porque, bueno, para empezar te dan una información de la situación, tanto de ASLE como de empresas, como experiencia de otras empresas, y a mí me chocó mucho y me sirvió, la verdad, que yo la primera vez que fui me sorprendí, porque a ti te pilla todo nuevo, pero no eres la primera empresa que hace esto. O sea, ellos llevan 25 años ayudando a las empresas y empresas que quieren emprender como tú. Entonces también tienes posibilidad de intercambiar opiniones con otras empresas e incluso conocer a empresas de otros sectores o del mismo sector. Nos acompañaron también con asesoramiento frente a las entidades bancarias, obtención de ayudas a la promoción y creación de empresas, también a inversión inicial, como con Fundación Michelin, y obtención de avales financieros con Carmen. Las ventajas, pues apuestas por un proyecto de trabajo tuyo, un proyecto de vida y un proyecto de futuro, por el que crees y por él apuestas. Te dedicas a lo que te gusta. Hay mucha mayor implicación. Eres el dueño de tu empresa, por lo que supone que tú eres tu propio jefe. Y estableces tu propio horario. Eso también lo quería comentar luego. Y tu aportación al proyecto es fundamental. En nuestro caso, que somos 7 personas, cada uno somos especialistas en un departamento. Entonces esto tiene cosas buenas y cosas malas. Como inconvenientes, pues tienes que invertir primeramente tu dinero, incluso a veces con avales bancarios. Hay mucho trabajo extra para sacar una empresa adelante, ya no somos asalariados, ya las cosas cambian. Y cuando comentaba antes que tú te pones el horario, que es lo que quería explicar, generalmente no son 8 horas, son 10, 12, 16. Todos los autónomos y todas las empresas que emprenden, todo lleva mucho trabajo y muchas horas. También es mucha responsabilidad, tanto de tu trabajo como del trabajo de tus compañeros. Muchas preocupaciones, hay cosas que te quitan el sueño, ya no son las cosas tan fáciles de voy a trabajar y que me paguen el sueldo. Y hay meses mejores y peores, hay que estar preparado, que incluso hay meses que igual no se puede cobrar. Bueno, y nosotros nos dedicamos, para que sepáis un poco, aparte de lo que es la sociedad laboral, lo que nos dedicamos nosotros es, somos fabricantes de mobiliario urbano, parques infantiles y elementos deportivos. Todo tipo de, trabajamos desde el diseño hasta la fabricación y montaje, circuitos biosaludables, circuitos gimnásticos y deportivos, y tenemos incluidos todos los procesos de fabricación. Trabajamos tanto la madera como el plástico y materiales metálicos, así como los tratamientos de pintura de ambos materiales. Realizamos todos los procesos, todas las fases, desde el diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de los juegos, y ofrecemos todos nuestros servicios y procesos de esta temática para ampliar distintas líneas de negocio. Hemos obtenido la certificación en Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la ISO 9001, y certificación conforme a la normativa que nos exigen a nosotros de nuestros productos, que son de seguridad. Estamos en proceso ahora de ampliar líneas de negocio. Con todo esto de la pandemia nos hemos tenido que reinventar, y aunque sí que tenemos una parte importante de parques infantiles, colaboramos con otro tipo de empresas a las cuales les hacemos trabajos de pintura en las instalaciones que disponemos, tanto de madera como de metal. Realizamos trabajos de soldadura en colaboración con empresas que, por ejemplo, realizan topódromos. Colaboramos con empresas de estructuras metálicas de cubiertas para parques infantiles, con las cuales hemos hecho una promoción comercial conjunta, y hacemos arreglos de mantenimientos de parques infantiles que sean en nuestra fabricación. Y sin más, pues lo mismo. Yo os dejo aquí también mi contacto para cualquier consulta. Para cualquier consulta o ayuda, pues sin ningún inconveniente y con toda la confianza, se puede decir. Muchas gracias por atenderme y gracias por invitarme. Espero que os haya servido de algo. Seguro que sí. Muchas gracias, Eva María. Ha sido un placer, además de ver las cosas tan chulas que hacéis, que seguramente en más de una nos habremos montado. No sé en los infantiles, pero seguro que en las otras, en más de una, seguro que hemos estado encima de una de vuestras creaciones. Y hablando de la diversidad, nos vamos del mundo
de los espacios urbanos o de la generación de elementos urbanos al mundo del turismo y de la gestión cultural, ¿no? Para que veamos otro sector totalmente distinto. Ahí está Ricardo Garay de Calearte, que también es una empresa que ha surgido bajo digamos, la fórmula de la sociedad laboral que nos va a contar su experiencia. Ricardo, bienvenido y adelante. Pues buenas tardes. Antes de nada, pues efectivamente, muchísimas gracias a todos por habernos invitado a Alaba Emprende, también por supuesto a Asle por acordarse un poquito de nosotros. Y bueno, en principio lo que hemos planteado, yo creo que todos, pues es contaros por qué decidimos hacer una sociedad laboral, aunque me vais a permitir que yo empiece, en este caso, por lo que ha finalizado Eva, que es explicar un poquito quiénes somos. Cuando hablamos de nuestra empresa, Calearte Turismo y Cultura, en este caso somos una empresa también pequeñita, estamos hablando de 6 personas que están trabajando, no todas en este caso son asociadas de la empresa, y sobre todo trabajamos en el ámbito turístico y en el ámbito cultural. Son las dos divisiones donde vamos generando un poquito nuestra actividad económica. Seguramente la división turística, por motivos obvios, este año no, pero en general, diríamos, es la pata fundamental, es el elemento que realmente le da viabilidad económica a la empresa, y lo que nos dedicamos preferentemente es a hacer visitas guiadas en todo el País Vasco, por supuesto capitales, provincias. Buscamos desde elementos más generalistas a otros que son un poquito más específicos, porque preferentemente nos orientamos hacia un turismo un poquitín más cultural, por decirlo de alguna manera, o por intentar sesgarlo. Aunque luego también hacemos específicos, enogastronomía, pero bueno, en general diríamos un poquito esa parte cultural. Y por supuesto, la otra división, la cultural, se dedica más a elementos de acompañamiento en exposiciones, algunos proyectos. Hemos llevado adelante alguna recogida, por ejemplo, de memoria oral, también hemos hecho temas de cursos. Entonces, bueno, vamos diversificando. O vamos diversificando, mejor dicho, porque en origen realmente empezamos a ser diversos por quienes nos estábamos asociando, y eso pues se impregna de alguna manera a la empresa. Sí que es cierto que hemos procurado tener una serie de elementos diferenciadores en las dos divisiones, pues elementos de calidad, tema de formación, de hacer unos acompañamientos realmente un poquito estrictos, prestar bastante atención. Somos un sector a veces muy precario, entonces tener atención a los trabajadores, ¿no? Formar una empresa que cuide lo mejor posible a las personas que estamos trabajando es otra de nuestras prioridades, y bueno, pues de vez en cuando esto se redunda en algunos elementos, en algunos detalles, pues como los compromisos, premios, de los que estamos muy contentos, va por delante, pero que no deja de ser pequeños testigos que te van diciendo que vas por buen camino, que responde realmente a la filosofía de la sociedad laboral y de tu sociedad laboral, no solo del elemento genérico, sino realmente del específico. Pero bueno, simplemente pues pequeños detalles, pues ha habido que adecuarse, y también nuestra fórmula jurídica nos permite adecuarnos a las cosas. La propia empresa también tiene que adecuarse a elementos como el COVID, y hay precisamente la última certificación que recibimos el año pasado por cuestión de cuidado precisamente de elementos anti-COVID o que evitaban de alguna manera un poquito el contagio. Y como digo, pues algunos premios, algunas cosas que vienen y que desde luego, bueno, te reconfortan, no te libran de nada, no te libran de lo duro, pero bueno, ahí está. Y realmente lo que quería hablaros es un poquito más de nuestra génesis o de cuándo empezamos. El corazón de Calearte surge en el año 2012 por 4 personas que nos quedamos en este caso en desempleo. 3 formábamos parte o habíamos ido teniendo una formación de historia del arte, y una persona, sin embargo, era grado en turismo. Teníamos bastante experiencia dentro de lo que era el sector, aunque con pequeñas diferencias, y por eso en el momento en el que quedamos en paro decidimos reunirnos, charlamos un poco, vemos cómo está la situación. Arrastrábamos una crisis económica desde el año 2008, pero al mismo tiempo el turismo, en el caso del País Vasco, nosotros solo nos dedicamos al País Vasco, iba subiendo el ámbito, diríamos, turístico en cuanto a personas que estaban llegando. Así que se daban paradojas. Se precarizaba realmente el trabajo del guía de turismo, lo que percibíamos es que cambiaban las fórmulas de horarios, temas de intrusismo, a los que todavía, con ese caso, todavía continuamos. Y de alguna manera decíamos, bueno, podemos engancharnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en este caso autoemprendiendo, porque desde luego lo que nosotros podemos entender es que
Calearte es un proyecto de autoempleo. Esa es su principal finalidad. Luego ha ido evolucionando, pero era su principal finalidad. Me vais a permitir que en este caso no hable solo por mí, sino por 3 personas maravillosas, en este caso que estáis viendo en las imágenes, que es Leire Cameno, Ainara Mardones y Leire Berroeta. Las 3 grandes, como digo yo, en este caso de la empresa, aquí además acompañadas de una persona que también es otra grande, pero de catedral, en este caso con Chus Pavón. En principio, cuando decidimos ponernos en marcha, como os comentaba, veníamos de elementos diferenciados y decimos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que cada uno está pensando? Y decidimos emprender no por unas ideas igual que a veces pueden ser como maravillosas o generales o que hoy podemos entender como uno de los valores. Emprendemos en lo concreto por miedo. Si es la realidad, es miedo. Lo primero que tuvimos en este caso, un cierto vértigo frente al desempleo, al percibir que, bueno, podía haber posibilidades laborales, pero al mismo tiempo era difícil que alguien te dé buenas condiciones laborales, que puedas hacer algo continuo, que realmente responda a eso que te va a poder llenar, las horas que vas a tener que dedicar, lo que era propiamente el sector, y por eso decidimos un poquito, pues ante esa inseguridad, proponer nosotros nuestra propia imagen, ¿no? Nuestra propia empresa. En principio estábamos absolutamente convencidos que había que hacerlo de una forma colaborativa, principalmente por cómo es nuestro sector. Es muy estacional, eso motiva que mucho trabajo se concentra en poco tiempo, y queríamos 2 elementos básicos. Primero, poder cubrir todo ese trabajo que está llegando los mismos días, las mismas horas, y son 3, 4 clientes los que te están demandando un servicio. Y por otro lado, también lo que queríamos era desestacionalizar. Entonces, este elemento que parece como contrario, lo que veíamos es que con los matices de cada una de las personas que estábamos participando, íbamos a poder desestacionalizar y al mismo tiempo cubrir la estacionalidad fuerte cuando se produce. Parecía un imposible. 9 años más tarde, yo os digo que es totalmente real y factible y que, de hecho, es uno de los elementos que nos han hecho salir adelante, aún en una crisis tan importante como la que nosotros tenemos ahora, por cuestiones de movilidad. Y luego también, por supuesto, las necesidades diferenciadas que puede tener un mismo cliente. Un cliente te puede pedir visitas en muchos idiomas, te puede pedir idiomas que no cada persona puede tener, por ejemplo, y entonces realmente el elemento colaborativo nos parecía lo más importante. ¿Por qué no decirlo? También por amistad. Queríamos hacer algo los 4, esta es la realidad. Eso también tiene un elemento negativo, luego intentaré un poco comentarlo, genera un miedo, pero era realmente también por la amistad que teníamos. Y luego por elementos personales, que en este caso, por motivos obvios, no puedo comentar en este ámbito. Precisamente por eso, cuando nos decidimos, nos sentamos, un poquito más tarde hacemos el logotipo que ahora mismo estáis viendo, nos lo diseña una compañera amiga, en este caso Laura Ulibarri, y nosotros somos los círculos concéntricos. Solo el trocito pequeño que está en el fondo, en el centro, es Calearte. Podemos abarcar muchas cosas, pero era el elemento que nos unía, eso era lo que hace que pongamos en marcha la empresa. Y automáticamente, al ver estos círculos y al ver que hay una pequeña parte en la que queremos participar juntos, también nos despertó miedos. Miedos básicos de yo emprendo algo, pero otras personas deciden en lo que yo estoy emprendiendo. Bueno, yo utilizo una fórmula un poco rara, en este caso digo el descanso de la soberbia, así llamo en este caso a esos elementos. Cuando emprendemos pretendemos tener la razón absolutamente en todo. Cuando lo haces con otras personas es un elemento que ayuda realmente a entender que las cosas pueden salir adelante y que no eres tan necesario aún incluso en tu propio proyecto. Y eso realmente es muy positivo, pero genera un miedo de perder el control. No queremos tener el control, la soberbia de yo soy el que más sabe o el que tiene la idea de por dónde tenemos que ir. El miedo de si la relación nos podía afectar a nivel personal, en el sentido de esa amistad que íbamos teniendo, y también una cierta desigualdad. Cuando podíamos hablar de la empresa, de los trabajos que íbamos a llevar a cabo, puede correr el miedo de decir, bueno, es que yo igual trabajo más en este ámbito, esto es más costoso que otras cosas, ¿cómo lo equilibramos? Y estudiamos, analizamos un poquito
En este caso era lo que os decía, los motivos que teníamos para emprender, esos elementos generales, ¿no? Construir un edificio que es bonito, pero que lo hacíamos desde esa situación real en la que estábamos viviendo nosotros. Los miedos, pues siempre ves algo negro, un túnel, como se suele decir. ¿Qué miedos podíamos tener? Pero veíamos algo también muy positivo, las ventajas. Y con las ventajas, lo que percibíamos en un primer momento es que, pues, claro que nos iba a dar más ideas. El aportar más ideas quiere decir que íbamos a contar con más ayuda, con más perspectivas, aun teniendo la misma información. Pero como hay más personas opinando, viendo, matizando las cosas, es más difícil que te equivoques. Esa es la realidad. En una realidad que es un poco cambiante, que es onduleante, que no es nunca estanca, no es nunca fija, por lo menos en el sector en el que nosotros estamos. Y esto nos hizo, de alguna manera, intentar buscar ayuda lo más, diríamos en este caso, profesional posible. Pero nos equivocamos de lleno, y esta es la realidad. Nosotros teníamos en mente, todo ese tipo de cosas que os he comentado y decidimos, vamos a emprender, qué dinero hace falta, vamos a emprender, qué fórmula jurídica podemos utilizar y analizamos todas las posibilidades. La idea de todavía tenemos paro, si por lo que sea nos quedamos en paro porque el proyecto va mal, podemos recuperar ese paro, capitalizamos este paro. Entonces son elementos que, bueno, que teníamos en mente por las situaciones personales también en concreto. Y en este caso analizamos todas las posibilidades de empresa y decidimos hacerla laboral. Acertamos y nos equivocamos de lleno. El motivo es que no estuvimos bien acompañados a la hora de decidir que íbamos a hacer una sociedad laboral, porque la persona que nos acompañaba, la asesoría que nos acompañaba, no conocía qué eran las sociedades laborales. Y hicimos muchas cosas mal. Teníamos cosas muy claras, pero otras nada claras. Porque antes Vega os comentaba, todos los socios trabajadores teníamos que formar parte del régimen, para entendernos, general de la Seguridad Social. Nosotros, como autónomos, nos dimos de alta, para que os deis una cuenta de lo mal asesorados que podíamos estar. Cuando hablamos de la capitalización de paro, para la inversión que íbamos a hacer de cara a la empresa, también estábamos tan mal asesorados que nuestra capitalización de paro fue bajísima, muy baja, muy baja. Nuestros estatutos en inicio no estaban bien hechos y eso hizo que cuando Vega se puso en contacto con nosotros, cuando Asle, perdón, se puso en contacto con nosotros, realmente vimos todas las cosas que habíamos hecho mal. Impagable la ayuda que nos pudieron dar. Eso, impagable, porque no puedo deciros, es que, bueno, cuando uno tiene la repercusión o la responsabilidad, pues vamos a hacer es todo tiempo, todo lo que hizo falta. Desde luego nos echaron un cable para encauzarlo de una forma rápida, como podéis imaginar, era algo serio. Mientras estábamos trabajando había que ir corrigiendo todo este tipo de cosas. Nos han acompañado constantemente en todo tipo de elementos, incluso sabiendo algunos momentos que nosotros habíamos tomado una buena decisión, pero con una óptica, diríamos a veces incorrecta, porque os hagáis una idea, nuestras capitalizaciones de paro era imposible que pudieran cubrir, por ejemplo, elementos de seguridad social que nosotros íbamos a tener que abordar, aún sabiendo que en unos meses no íbamos a cobrar. Cuando hablaba antes Eva de lo difícil que a veces es emprender, es cierto. Hay travesías del desierto, literalmente, y os puedo decir que da mucha angustia cuando hay un mes y medio en el que absolutamente nadie te llama para contratarte y piensas y dices, esto hay que pasarlo, realmente hay que pasarlo. Por eso, realmente, el estar muy bien acompañados es algo importante. Para nosotros, desde luego, sería muy importante, porque hicimos cosas bien, valorar todo tipo de opción legal es un elemento positivo, ver realmente cuál es la empresa que más el modelo de empresa que más te puede interesar es realmente un elemento a tener en cuenta, valorar bien las situaciones personales, o sea, realmente hicimos cosas muy bien. Y, por cierto, también la sociedad laboral nos permitió quitar algunos de los miedos. El más importante, cuando hablamos de esta supuesta desigualdad, cuánto vas a trabajar o no vas a trabajar, el concepto de amistad, dejar las cosas fuera, por decirlo de alguna manera, pero que además la propia inercia de la empresa te ayude a dejar esas cosas fuera, que no afecte. Eso, las sociedades laborales son bastante, diríamos, fáciles, rápidas, para adecuarse a ese tipo de situaciones. Por eso, realmente nosotros estamos muy contentos por la opción que tomamos, pero sí destacando absolutamente lo importante que tiene que ser que te acompañe.
Había preparado bastantes detalles, algunos elementos concretos, lo que pasa que por tiempo al final nunca da tiempo, soy consciente de que ya estoy casi al límite, pero simplemente animaros desde luego a ver con una confianza. Emprender en compañía es mucho mejor que emprender en soledad, porque te hace ser más fuerte, porque tu propia empresa no solo depende de ti, depende de más personas, y eso hace que un momento vital, pues familia, que en ocasiones, enfermedades, realmente hay respaldo a tu propio proyecto, respaldo de gente que mima tanto tu proyecto como lo puedas mimar tú, gente que da una óptica totalmente desinteresada, igual que haces en tu propio proyecto. Ampliar el abanico de posibilidades donde tu empresa puede seguir cuando eres diverso, cuando eres heterogéneo, desde luego te permite realmente que una empresa pueda ser más fuerte. Y el elemento de una sociedad laboral permite que esas fortalezas no ahoguen por si alguien tiene más peso, tiene menos peso, tiene más trabajo, no tiene más trabajo, no ahoguen realmente el proyecto. Por eso justo me quedo con estas 3 ideas, un poquito por responder un poquito al tiempo. Y si alguien quiere, un poquito más tarde, pues hablamos de otros elementos. Siento si igual a veces es un poco disperso, es algo nada habitual en mí cuando hablo de cosas que no sean visitas guiadas, pero bueno, mil gracias por habernos invitado, como digo, tanto a Asle como a Álava Emprende. Pues mil gracias a ti, Ricardo. Yo creo que no ha sido nada disperso. Yo creo que lo has explicado muy bien y además con mucha pasión, que es una cosa que solemos compartir todos los y las emprendedoras, ¿no? Y siguiendo con la diversidad, nos vamos ahí de esa foto que veíamos preciosa de la antigua muralla de Vitoria, del casco medieval. Nos vamos hasta el polo tecnológico, hasta el Parque Tecnológico de Álava. Allí nos está esperando, pues, bueno, casi una veterana de los Ekin Breakfast. Ella ya ha participado en alguno, solo en otro, pero hoy viene, tenemos ahí a Leticia, que ya la podéis ver, a Leticia López de Luzuriaga, que es la responsable de IQSTEC, de Vision System Lab. Ellos hacen cosas tan diferentes respecto a lo que hemos oído hablar ahora, como soluciones de visión artificial para la industria, ¿no? O soluciones de software personalizado. Innovar las sociedades laborales, por lo que se ve, también son adecuadas para proyectos tan innovadores como el vuestro. Así que, Leticia, cuéntanos cómo os ha ido a vosotros. Bienvenida. Vale. Bueno, arratsaldeon danori, nada, pues en primer lugar eso, agradecer también la invitación a este Ekin Breakfast. Y bueno, pues sí, como ha comentado antes Vega, pues sí que es verdad que en Asle, por lo que veo y por lo que sé, pues sí que hay empresas asociadas de todos los sectores, ¿no? Nosotros somos una empresa tecnológica, nos dedicamos a dar soluciones de visión artificial a la industria. Ahora os voy a enseñar una presentación para que nos ubiquéis un poquito mejor, que siempre esto queda un poco ahí como en el aire y no es fácil saber un poco a lo que nos dedicamos, sobre todo pues eso, si no venimos de la industria, ¿no? Y bueno, pues sí, nosotros IQSTEC es una sociedad limitada laboral. Y bueno, luego os explicaré un poco por qué, ¿no?, llegamos a constituirnos como bajo esta forma jurídica. Y la verdad es que me imagino que muchos de los emprendedores que nos pueden estar escuchando, pues al final cuando decides arrancar un proyecto, pues son un montón de conceptos con los que nos tenemos que familiarizar, ¿no? A nosotros la verdad que todo este batiburrillo de palabras nos volvíamos un poco locos, porque sí, todos hemos hemos oído alguna vez hablar del capital social, del NIF, de crear la sociedad, de inscribirnos en el registro mercantil, pero todas estas cosas a nosotros nos daban un poco de pavor. Primero porque bueno, aparte de ser ignorantes en la materia, nunca habíamos pasado por ahí, era nuestro primer proyecto como emprendedores, siempre habíamos estado en otras empresas como empleados, ¿no? Al final trabajábamos para terceros y te viene todo esto encima y dices, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, pues como siempre, al final pues hay que informarse, ¿no? Estuvimos en varios cursos de creación de empresas y bueno, todo esto de cómo, bajo qué fórmula constituirnos, nos daba entre un poco de pereza y un poco de miedo, porque realmente nadie te explica
pues para dónde tienes que ir y tienes que tomar decisiones. Entonces, por primera vez escuchamos hablar sobre las sociedades laborales, no las conocíamos, quizás sí que alguna vez la habías oído, pero un poco de pasada, y bueno, para nosotros no era una forma jurídica conocida, ¿no? Entonces, nos quedamos un poco con la copla y sí que lo consultamos en alguna asesoría o en algunas ponencias en las que íbamos, pero tampoco, pues un poco en la línea de lo que decía un poco Ricardo, ¿no? La importancia de ir bien acompañado desde el principio con alguien que sepa realmente pues lo que buscas y si realmente encajábamos ahí. Entonces directamente, pues como vimos que ASLE era la asociación que la encargada un poco de constituir empresas bajo esta fórmula, pues directamente fuimos allí y nos explicaron un poco las ventajas que ha contado hoy Vega y vimos que, bueno, pues que podía encajar bastante bien para nosotros. Y el principal, bueno, tiene, al final sí que nos decantamos por esta forma jurídica por varias cosas, pero la primera y la que sí que me gustaría un poco abordar hoy en esta tarde era el tema de que nosotros tenemos bastante miedo cuando crezcamos, cómo vamos a ser capaces de retener ese talento, ¿no? Porque al final nuestra actividad es algo muy concreto en lo que nosotros tenemos que formar a las personas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué atractivo tenemos nosotros para que alguien se quede, ¿no? O para que alguien, bueno, quiera seguir formando parte de nuestro proyecto. Al final, siempre puede venir una empresa grande, un Michelin, un Mercedes, quien sea, y seguramente a ese ingeniero o ingeniera le parezca pues más interesante, pues igual, bueno, puede que no, porque me puedo equivocar, pero bueno, de buenas a primeras queríamos como buscar, no sé, un gancho para captar un poco ese talento que a nosotros también nos ha costado conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues que pensamos que esta fórmula de empresa podía encajar bastante bien para poder ofrecer una participación de la empresa a ese trabajador. Entonces, pues bueno, eso es un poco al final el motivo principal por el que nosotros nos hemos constituido como sociedad laboral. Hablaban los compañeros del Ekin Breakfast que son pequeños, nosotros sí que somos pequeños, somos 2 personas. Entonces, tenemos esos 36 meses ahora mismo desde que constituyes la sociedad para ser 3 personas, ¿no, Vega? Bueno, ya nos explicará mejor eso luego, pero bueno, todavía no hemos dado el paso, no somos todavía 3 socios, pero es la idea, ¿no? Todavía no hemos incorporado, es que también con el tema de la pandemia y demás, pues han pasado ciertas cosas estos años, que este año último, en el que nos ha frenado un poco, ¿no? A dar el paso. Pero bueno, luego en el debate entiendo que abordaremos otros temas, entonces si os parece bien voy a compartir pantalla y os voy a mostrar un poquito lo que hacemos, ¿no? Nosotros al final, como he explicado, pues ofrecemos soluciones de visión artificial a la industria y lo que buscamos es simplificar un poco la metrología. ¿Y qué es esto? Pues bueno, ahora os explico, ¿no? Nosotros somos especialistas en visión artificial y en análisis de la imagen y bueno, pues somos expertos en inspección de controles de calidad, defectología, soluciones de metrología y también hacemos ingeniería inversa. Como ha comentado Andrés, estamos ubicados en el Parque Tecnológico de Álava, en Vicaraba, y estos son un poco los servicios que ofrecemos, ¿no? No os quiero aburrir mucho porque son temas bastante densos, entonces, pues bueno, he traído así para presentar unas aplicaciones muy breves para que veáis un poquito a lo que nos dedicamos, ¿no? Nuestros sistemas de visión en los procesos de fabricación, en cualquier planta, pues ayudan a realizar controles de calidad de manera efectiva y a la vez lo que hacemos es aumentar la productividad, reduciendo costes, aprovechando o dando un mayor aprovechamiento de los materiales y así consiguiendo una mejor calidad del producto final, ¿no? Al final, ¿nosotros qué buscamos? Pues nuestro objetivo es comprobar la calidad de las piezas en función de unos parámetros que pueden ser pues, dimensionales, números de serie, bueno, al final cualquier desperfecto o defecto que pueda tener cualquier sólido o cualquier pieza, ¿no? Algunos ejemplos rápidos que os he traído pues son clasificaciones de piezas,
Si las queremos clasificar, pues por ejemplo esta pieza primera pues tiene 1 o 2 agujeros, luego detección de diferentes componentes, por ejemplo en ese asiento que vemos lo que teníamos que detectar era ver si realmente ese asiento llevaba o no la tapa puesta y si el cárter, pues en este caso estaba cortado o no. También hacemos lecturas de diferentes OCRs o códigos data matrix que pueden estar en cualquier pieza que nosotros manejamos todos los días, puede estar en un coche, en una rueda, etc. Y luego también hacemos controles dimensionales de piezas, ¿no? Y un poco en esta última línea de estas piezas que vemos, pues nosotros para empezar para crearnos como empresa detectamos una necesidad en el mercado, ¿no? Y vimos pues, que con cualquier instrumento que utilizamos para medir cualquier pieza, pues, por ejemplo, si lo hacemos con un calibre, pues ¿qué pasaba? Que una misma bola, una misma esfera que estamos aquí midiendo, pues en un primer turno, veis ahí en la pantalla, que llega Emma, la primera operaria, lo mide, tenemos un resultado, ¿no? En el siguiente turno puede llegar, en este caso, Lucas, lo vuelve a medir y nos da otra medida. Y por último, en el turno de la tarde-noche, llega John y nos vuelve a medir la pieza y le da otra cosa. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues que vemos que el humano, si medimos, aunque midamos 3 de nosotros la misma pieza, pues tenemos un error ahí, ¿no? Y estamos viendo 0,19 milímetros, son casi 2 décimas. Entonces, claro, ¿qué dijimos? Bueno, pues con todos estos instrumentos que hoy en día están en las industrias, pues vimos que tenían sus desventajas. ¿Por qué? Porque son lentos, siempre están basados en el juicio del operario, por eso que si lo mido yo o lo mide otra persona va a poder que dé resultados diferentes. Luego estamos hablando de una medición por contacto, o sea, en ese caso tendríamos que tocar la pieza y luego estamos consiguiendo poca densidad de puntos, ¿no? Entonces, pues nosotros, mi socio y yo en este caso, decidimos inventar algo y por eso pues le dimos una solución a todo esto que hemos visto y quisimos trasladar esa metodología que está haciendo el laboratorio al proceso productivo, ¿no? Entonces, hemos creado y diseñado y fabricado ya una máquina que se llama Icusmetric y ¿qué nos aporta? Pues es un sistema automatizado de metrología 3D de alta precisión, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la máquina real que hoy en día tenemos en Miñano y bueno, por no aburriros, pues os explico rápidamente el funcionamiento en un segundo. Al final nosotros tendríamos que seleccionar la pieza, la colocamos en un plato giratorio que está dentro de esa máquina que hemos visto y simplemente con pulsar el botón de inicio, pues empieza el proceso de medición, hacemos una alineación y una combinación de esos escaneos, hacemos una comparativa por colores y luego verificamos que realmente se están cumpliendo las tolerancias, ¿no? Al final estamos haciendo una comparativa entre el CAD teórico y la pieza real que hemos metido en esa máquina. Y luego al final tenemos un informe detallado de todas esas medidas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Pues al final estamos consiguiendo una automatización de los procesos, incrementando la calidad de los productos. Siempre estamos hablando de un proceso de inspección aún automático, porque pulsando el botón ya tendríamos ese informe. Nos adelantamos quizá porque ya con esto tendríamos un control predictivo y por eso podemos tener una toma de decisiones inmediata o antes que lo que nos suponía antes de hacer las mediciones con esos instrumentos que os he enseñado y conseguimos un informe automatizado de toda la medición, ¿no? Pues bueno, yo no os quiero aburrir mucho más con nuestra historia. Eskerrik asko por vuestro tiempo y creo que, bueno, le doy paso ahora otra vez a Andrés y si luego queréis que comentemos cualquier cosa o si alguien de los que nos está escuchando pues ve que va un poco en la línea de nuestra filosofía, un poco de empresa que os he comentado, pues estaré encantada de poder abordar cualquier tipo de pregunta. Bueno, pues eskerrik asko, Leticia, la verdad es que ha sido una maravilla también poder oír vuestra experiencia desde allí, desde el Parque Tecnológico de Álava, desde Vic Araba. Y nada, recordar también a todos los asistentes eso, lo que comentabas tú hace un momento, que tienen tanto el chat como el apartado de preguntas y respuestas para ir mandándonos preguntas si queréis que responderemos
y que iniciaremos el diálogo justo después de la intervención de nuestro último invitado. Ya sabes, aquellos, Pachi, que los últimos serán los primeros. Nos vamos a hablar de Pachi, estamos hablando con Pachi Ruiz de Samaniego, que es de Croquetac. Croquetac, ellos se definen, Juan y Pachi, si no me equivoco, que son los socios, como artesanos croqueteros, que me parece una definición súper bonita y súper interesante. Y creo que estáis vosotros y vuestros productores, que son una parte muy importante también de la empresa. Así que, bueno, bienvenido, Pachi, como tus compañeros, y adelante, cuéntanos qué es eso de Croquetac. Hola, Arratsaldeon a todos, sí. Mira, pues bueno, nosotros efectivamente somos los últimos y además de ser los últimos, somos los más nuevos en todo esto, yo creo, porque hemos constituido empresa hace nada y así que como mis compañeros me preceden, entenderán que no voy a preparar ninguna presentación también, porque estoy con un jaleo terrible. O sea, solo con hacer papeleos, trámites, presentar ayudas, licencias, o sea, te quiero decir que no me queda tiempo para mucho más. Entonces, pues nada, vengo un poco sin la presentación a contar un poquito nuestra experiencia. Si me permitís, al ser el último y para no extenderme demasiado también, contar una pequeña anécdota, ya que está Ricardo, porque a Eva y a Leticia no las conozco, pero a Ricardo sí, porque somos del mismo pueblo, somos de Treviño. Y bueno, yo por recomendarlo, porque yo soy fan de Ricardo, me declaro aquí ya fan de él. Y el caso es que yo mucha parte de la historia de mi pueblo la he conocido y descubierto gracias a Ricardo. En sus diferentes presentaciones y guías que solía hacer también por los pueblos de Treviño y en el caso concreto de la aldea de Treviño, como él bien sabe, pues mucha gente de nuestro pueblo nos hemos enterado de costumbres y de historia de nuestro pueblo gracias a sus charlas y a sus visitas guiadas y nada. Pues yo, en ese sentido, animar y recomendar a Ricardo y a sus compañeras, aunque las compañeras no las conozco. Bueno, esa es la anécdota. Y luego, con respecto a nosotros, bueno, pues brevemente. Mira, nuestra sociedad se llama un poquito, para poner en situación, Cooking Oiturak, ¿vale? Hemos mezclado un poco el inglés y el vasco. En la traducción sería como cocinando costumbres, y es que, bueno, nuestra idea de base ha sido un poquito, bueno, generar experiencias y proponer experiencias gastronómicas partiendo de lo que es la gastronomía, ¿no? Valga la redundancia. Entonces pusimos en marcha la sociedad Cooking Oiturak, un poco en principio enfocada más a los eventos gastronómicos que a lo que es el desarrollo de la propuesta de la croqueta, que ahora voy a explicar. Pero claro, como todos los compañeros han dicho antes también, pues la pandemia nos ha tenido que, bueno, nos ha hecho reubicar, pivotar y buscar otro tipo de alternativas y salidas para poder aguantar un poquito el tirón hasta que las cosas vuelvan un poquito a su cauce. Entonces, en ese sentido, el proyecto de eventos gastronómicos lo dejamos aparcado y empezamos a darle forma y a desarrollar el proyecto de la croqueta, porque mi socio Juan Gil, que viene del ámbito de la gastronomía, por cierto, ya voy a hacer propaganda de él, que este año en Álava solo hay 2 premiados de la guía Michelin. Uno está por la zona de Rioja Alavesa y el otro es mi socio, Juan Gil. Entonces, pues nada, estamos con el proyecto La Croqueta, que él era un creyente y un defensor de la croqueta como protagonista de encuentros, de eventos, de celebraciones. Entonces, pues empezamos a dar forma al proyecto dentro de la sociedad de Croquetac.eus. Y Croquetac.eus, pues principalmente apuesta por divulgar un poco lo que son las tradiciones vascas mediante la croqueta, ¿vale? Y hacer un desarrollo gastronómico en base a la croqueta y el producto tanto de cercanía como producto sostenible. Entonces, como ya ha dicho Andrés antes, nosotros tenemos una red de colaboradores que son nuestros productores, porque trabajamos todo, cuando es todo. O sea, cualquier día podéis venir aquí al almacén nuestro, llamar a la puerta y os enseño el almacén para que veáis que no escondemos. Quiere decir que trabajamos pues con saldañana, con la harinera de Campezo, con leche de Navarra. Todos nuestros productores son de aquí de cercanía, no utilizamos ni aditivos ni conservantes y desarrollamos una línea en ese sentido, ¿no? Muy convencida de defender lo nuestro y divulgarlo, ¿vale? En ese sentido estamos también con Alberto López y Piña, que le conoceréis por aquí, un poco de cara a la obtención de la certificación Slow Food Kilómetro Cero. Y este es el proyecto que estamos a día de hoy desarrollando. El que quiera saber un poquito más tiene la página web, como bien indica el nombre, croquetac.eus, que tuvimos suerte porque el dominio estaba libre. Esto del dominio es importante también.
La gente que está emprendedora seguramente que ha hecho búsquedas en internet, ¿cuál es el dominio que está libre? Bueno, pues mira, Croquetac estaba libre, no encontraréis algo en castellano parecido libre en internet en dominios en la vida, pues en vasco estaba libre. Entonces cogimos el de Croquetac puntos y nos ha venido bastante bien. Y yendo un poquito a por qué nos hemos decidido en montar bueno, pues una sociedad con entidad laboral, es decir, por qué hemos decidido esta entidad o esta forma jurídica. Bueno, aquí no me voy a repetir mucho porque Vega lo ha explicado muy bien y los compañeros también han adelantado bastante. Nosotros principalmente era por tres cuestiones. Una, por la protección jurídica que nos daba, que nuestro ámbito en el tema de la alimentación también tiene sus complicaciones por el tema de contaminaciones, de responsabilidades ante posibles contaminaciones cruzadas, etcétera. Entonces, bueno, la protección jurídica que nos daba el formato de la sociedad laboral pues nos parecía muy interesante. Dos, por las ayudas que planteaba el gobierno vasco. Y tres, bueno, porque... a ver, la tercera se me ha olvidado ahora. Iba a decir la tercera... ¿Cuál era la tercera? Ah, sí, ahora. Por retener y atraer talento, ¿vale? La tercera era... Porque nosotros, a ver, hemos fundado la sociedad Juan y yo, pero, bueno, una de las ideas que tenemos Juan y yo es atraer y retener talento. Y la forma jurídica de la sociedad laboral nos parece muy interesante en el sentido de involucrar a la gente que vaya a trabajar y colaborar con nosotros y hacerlas partícipes de la empresa. Y este era seguramente que el factor principal junto con el de la protección jurídica. A día de hoy, lo dicho, hemos empezado la actividad laboral nada, hace 15 días. A la semana hemos tenido que contratar a una persona a media jornada y, bueno, me imagino que dentro de poco también tendremos que hacer otro tipo de cosas porque... Sí que es cierto que es muy duro emprender, pero bueno, pero también es agradecido. En nuestro caso, pues a día de momento tenemos que decir a clientes que nos esperen porque es que no damos abasto a producir. Entonces, bueno, pues este ha sido nuestro comienzo, muy estresante, pero con una demanda importante. Y por acabar, que igual, bueno, visto un poco los ejemplos que han puesto mis compañeros, igual yo pongo un contrapunto, ¿no? Pero bueno, Juan y yo, por ejemplo, nos hemos conocido después de asociarnos, como quien dice. No nos conocíamos de antes, ¿vale? Sí que teníamos... Yo era seguidor de su filosofía, de su cocina, y él también, bueno, pues me conocía, pero bueno, no teníamos amistad. Con esto, ¿qué quiero decir? Puede haber 50.000 modelos, pero a nosotros sí que nos parece importante la diferencia de desarrollar una amistad después de asociarte que tener una amistad antes de asociarte. No sé si me explico, pero bueno, esta es una cuestión también que la hemos nosotros valorado mucho y bueno, en nuestro caso ha sido así. Hemos ido desarrollando una amistad después de asociarnos. Y bueno, pues a día de hoy muy contentos. En ese sentido, era por un poquito de animar a la gente que tiene mucho miedo a veces, ¿no? De asociarse o no asociarse. En nuestro caso ha sido, bueno, hasta el día de hoy muy bien. Y ya está, poco a poco. Muy bien, Pachi, pues muchísimas gracias. La verdad es que lo has escrito de manera fenomenal, ¿no? Y vosotros, aunque evidentemente sois los más pequeñitos, sois casi como los bebés, ¿no? Me dice que lleváis casi poco más de 15 días, ¿no? Y 15 días y llevar 15 días y estar ya que no dais abasto, pues la verdad es que no hay mejor manera de empezar. Seguramente el secreto serán esas croquetas que hablábamos antes en interno con Vega y que tendremos que probar todos para comprobar esa calidad del producto local, que no lo dudamos ninguno de nosotros. Bueno, mientras yo daros las gracias a todos por vuestras, digamos que por todas vuestras experiencias, y mientras se animan a los espectadores a hacer alguna pregunta, yo sí que tengo alguna para vosotros para, bueno, para hablar un poco y conversar. Antes hablaba Vega al principio de que una sociedad laboral es algo más que los aspectos jurídicos que pueden ser interesantes, ¿no? Hablaba de los valores. ¿Creéis que esos valores de los que hablaba Vega os hacen más competitivos? ¿Los perciben así los clientes? ¿O es algo más interno? Cualquiera, abro a que el que queráis o la que queráis podéis responder. Yo, si queréis, comente un poquito. Nosotros, en nuestro caso, la verdad es que cuando hemos comentado con la gente la situación de la que teníamos, que estábamos en paro y que nos habíamos juntado para hacer una empresa nueva, pues la verdad es que la gente lo toma como, o sea, con mucho aprecio y te lo valoran. En ese aspecto, pues seguir fomentando el puesto tuyo de trabajo
y el asociarte con los compañeros. La verdad es que en nuestro caso sí que la gente aporta ese valor, ¿no? Dicen, pues mira, intentan seguir adelante. ¿Alguien más queréis apuntar algo? Sí, en nuestro caso sí que es muy importante. Quizá el cliente a veces no lo percibe tanto, eso es verdad, pero nosotros damos un servicio, no damos un producto físico, y cuanto las personas están más implicadas, más cuidadas, disfrutan más haciendo su trabajo, haciendo en este caso el servicio. Entonces, a la larga, ciertamente sí nos diferencia como empresa. El cliente percibe una mejora. Igual no sabe si es porque es una mejora, diríamos en este caso, de que es una sociedad laboral, eso tengo que admitirlo, pero a la larga sí, porque nosotros trabajamos con las personas, no hacemos producto. Entonces yo creo que efectivamente para nosotros sí es un rasgo absolutamente fundamental. Perfecto. Otra cuestión que quería preguntaros y que la habéis comentado también alguno de vosotros en las intervenciones. Bueno, todos hemos vivido el año que hemos vivido, ¿no? Esta crisis provocada por el COVID, la pandemia, el reinventarnos, el hacer cosas nuevas. ¿A vosotros el ser una sociedad laboral os ha ayudado a adaptaros mejor, ¿no? Antes hablaba Vega al principio de la resiliencia. ¿Os ha ayudado? ¿Qué os ha aportado en esta locura que estamos viviendo todos todavía, ¿no? Y que esperemos que pronto con las vacunas vaya perdiendo un poco fuelle? Mira, yo siento responder igual por la tangente, pero yo creo que el hacer frente a la situación actual ya no depende tanto de la forma jurídica que tengas. Depende más de la actitud de la gente que te rodea. En nuestro caso, por lo menos, ha sido fundamental, ¿sabes? La actitud. Luego, Vega, que sabe más de todo esto que yo, seguramente que podrá matizar, ¿no? En qué te ayuda más o menos el tener una forma jurídica u otra. Pero en nuestro caso, la actitud. O sea, mi socio, por ejemplo, en ese sentido es un convencido en lo que hace y un apasionado. E independientemente, imaginaros, ¿no? El sector de la hostelería. O sea, es que como lo que decía Ricardo, es que el sector del turismo, el sector de la hostelería, hay sectores que están más castigados que otros. Es objetivo. Y mi socio viene del hostelero. Y bueno, y al final de la necesidad se hace virtud. Y esa actitud de querer tirar para adelante ¿no? y ser un apasionado de lo que haces tú y liderar, ¿no? Un poquito tu proyecto, pues a nosotros nos ha dado oxígeno. Salgo por la tangente, pero bueno, en nuestro caso esto ha sido lo determinante. Pues en el mío, en el nuestro, sin duda, era bastante importante tener esto bien definido, porque para entrar a la industria no es fácil. Entonces, claro, si al principio cuando nos empezamos un poquito a asesorar nos decían, bueno, pues siempre la SL siempre ha estado ahí porque es una forma jurídica muy conocida y demás, pero hay quien nos dijo que hiciéramos una, ¿cómo es, Vega? Ayúdame, no sé, civil, una sociedad civil. Sociedad civil o comunidad de bienes. Sí, una comunidad de bienes, ¿no? Pero claro, ahí nosotros nos empezamos como un poco a preocupar también porque ¿dónde va la responsabilidad ahí, no? Recae sobre uno mismo, ¿no? Pues claro, nosotros que hacemos este tipo de proyectos y nos metemos de lleno en una planta que tú no sabes qué puede ocurrir, pues claro, para nosotros la responsabilidad era importante. Entonces, pues la verdad es que estamos mucho más tranquilos con esta forma jurídica. Y luego también a la hora de poder encajar un proyecto en una empresa grande, ¿no? Industrial, pues claro, el estar bajo una fórmula como una SLL, pues sin duda, no sé, no nos hemos encontrado todavía con nadie que nos diga no nos da seguridad o no nos genera cierta duda, ¿no? El tipo de empresa que vosotros sois, porque no hay que olvidarse que al final somos una empresa pequeña y que nosotros nos constituimos en 2019. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas yo creo que no nos hemos encontrado todavía con ninguna dificultad, pero yo creo que, porque desde el principio creo que hemos hecho las cosas pues un poco habiendo estado bastante asesorados. No sé, Vega, si tienes algo que añadir, porque...
A ver, con respecto a la pregunta que hacía Andrés respecto de la resiliencia y bueno, pues yo, a ver, os quería dejar hablar porque vosotros sois los que estáis viviendo esta situación. Yo puedo hablar desde un punto de vista teórico, pero sí que es verdad que también desde un punto de vista representativo de sociedades laborales, que no estáis aquí todos, sino que aquí hay una representación, bueno, pues de distintos sectores, distintos tamaños, pero bueno, por contestar un poco a la pregunta generalizando y bueno, pues habiendo vivido las preguntas, las cuestiones, las situaciones de todo este año que han vivido, que estamos viviendo las sociedades y en concreto las sociedades laborales, decir que sí, que desde distintos puntos de vista la sociedad laboral ha ayudado a llevar mejor esta situación. ¿Por qué? Las empresas que están en el régimen general de la Seguridad Social ha permitido pues la posibilidad de plantear ERTEs. En las sociedades limitadas, la mayoría de los socios trabajadores están en el régimen de autónomos de la Seguridad Social y eso no permite que se planteen ERTEs. En este caso y para las sociedades laborales, nuestro régimen es el régimen general de la Seguridad Social, salvo para las sociedades laborales de dos, y eso ha permitido que nuestras empresas puedan adaptar sus necesidades de producción o sus necesidades de trabajo, de personal, a las necesidades de producción que había en ese momento en la empresa. Desde estar en un ERTE total y absolutamente, como ha podido estar, ¿verdad, Ricardo?, el sector turístico, el sector de técnicos de sonido que tenemos, alguna empresa, incluso la industria que estaba parada o medio parada, ¿no? A ir poco a poco recuperando la actividad, ir adaptando a través de los ERTEs la actividad, ir recuperando a personas que se volvían a incorporar a trabajar y todo ello tener que negociar mucho, ¿no? Sino que eres socio, eres parte del problema, eres parte de la solución y puedes fácilmente tomar decisiones de flexibilidad, de adaptación, de vamos al ERTE sin tener que pelear por nada, ¿no? Vamos al ERTE, pues vamos al ERTE, tenemos que ir, este es un problema de todos, con lo cual, pues adelante, plantearlo cuanto antes y bueno, pues se hace lo que se tenga que hacer y eso ha permitido a nuestras empresas que el resultado económico de este ejercicio no haya sido tan malo como podía haber sido o incluso bueno o incluso parra, porque ha permitido paliar esta situación y bueno, pues con estos ERTEs que realmente han servido a adaptar y adecuar esos gastos de personal a las necesidades que tenía de producción las empresas. Y luego también, bueno, hay empresas que han utilizado ERTEs y empresas que han utilizado otras medidas de flexibilidad que también han sido posibles llegar a ese acuerdo sin mayor pelea, ¿no? Como por ejemplo empresas que han llevado a efecto una serie de acuerdos de vamos a reducirnos la jornada, vamos a reducirnos en consecuencia el salario, a ver si esto empieza a funcionar, ¿no? Y esto ha sido necesario pues durante 2 meses, durante 3 meses. O, oye, ¿qué os parece que ahora adelantemos unos días de vacaciones para ver qué es lo que pasa y en agosto pues trabajamos si hay trabajo, ¿no? Es decir, esta posibilidad de flexibilidad y de tomar decisiones no porque yo lo mando, sino porque todos somos conscientes que esto es de todos y entre todos tenemos que sacar adelante nuestro negocio, pues es algo que es fácil de llevar a cabo en la sociedad laboral y no en otros modelos de empresa. Entonces, en nombre y en representación de las empresas o sociedades laborales y lo que he podido ver y bueno, pues el esfuerzo que han hecho las empresas, pues os lo cuento para que sepáis que sí, que los valores de la sociedad laboral permiten pues esa mayor resiliencia de las empresas frente a otro tipo de modelo de empresa. Perfecto. Eva, creo que habías levantado la mano. ¿Querías aportar algo también? Sí. Yo quería, bueno, comentar un poco al hilo de lo que han dicho los dos compañeros. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Vega, que nosotros también, en función de las necesidades de los pedidos, ajustamos, bueno, pues trabajar en un ERTE y ir haciendo poco a poco, pues otra vez volver a los puestos de trabajo de forma normal.
es lo que comentaba ella, es muy diferente si trabajas en una empresa, no quiero decir nombres, pero bueno, hoy en día en el periódico están todos los días empresas de todo tipo, ¿no? De me han mandado a casa con un ERTE, me han hecho un ERTE, me han echado, me no sé qué, ¿no? Entonces, de esta forma, bueno, lo que hacíamos era, bueno, hemos resuelto entre todos que vamos a hacer un ERTE, hemos resuelto entre todos que vamos a venir 3 días, hemos resuelto... Es completamente diferente, porque además tú apuestas por tu proyecto. Y luego, al hilo de lo que decía Pachi, de la actitud, pues es que yo considero también que la actitud es muy diferente. La actitud es diferente si el proyecto es tuyo, si la empresa es tuya, a que seas un asalariado. Porque lo que comentábamos antes, si te dicen, no, pues es que no hay trabajo, te vas a casa, pues la actitud no creo que sea la misma que decir, bueno, pues ya apuesto por esto, vale, me voy a casa, pero voy a seguir y lo entiendo. O sea, lo entiendo, porque nosotros, por ejemplo, con la pandemia, pues entiendo que el sector del turismo estaba muy, muy castigado y sigue todavía estando muy castigado. Pero, por ejemplo, nosotros con la pandemia también de la noche a la mañana cerraron los parques, que era también un sitio de contagio. Entonces, bueno, se me bajaron muchos pedidos y no había nada. Entonces, tú la empresa, si realmente lo que decimos, si yo trabajara en, no sé, en Arnova o lo que sea, pues no me han mandado a casa, tengo un ERTE, no se ven las cosas del mismo forma. Yo creo que lo que comenta Vega es muy importante a la hora de los valores, a la hora de tomar decisiones. Ya no tienes que enfrentarte tanto, ya no es una decisión de gerencia que es impuesta, ¿no? Es diferente. Nada, solamente eso. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya casi al final y me vais a permitir una última pregunta, ¿no? He visto, bueno, aquí hemos tenido un claro ejemplo de algo que, por cierto, aprovecho para vender nuestro libro desde Álava Emprende, que tenemos en la web y que se llama Cadena de Emprendimiento y que es, pues eso, una cadena de emprendimiento en la que empresas ponen en valor y recomiendan a otras empresas, a otros emprendedores, ¿no? Que os animo a entrar y hacerlo, que es lo que ha hecho hoy Pachi con Ricardo, que te quejará Ricardo, ha hecho una venta perfecta. Y a raíz de eso... Lo agradezco mucho. Y de hecho, ahora voy a tener que recomendar las croquetas en todas las visitas para que... Producto. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Página web alavaemprende.com, cadena de emprendimiento, ahí tienes un formulario y recomendar las croquetas. Lo tienes hecho. Pero eso me viene a la mente al hablar de un tema que pasa en general en un territorio pequeño como el nuestro, que se supone que todos debemos conocernos y que todos debemos colaborar y demás, pero muchas veces hay más desconocimiento del que parece, ¿no? A pesar de que estamos todos muy cerca unos de otros. Esto me viene a decir si al ser sociedades laborales, al compartir una serie de valores, es más fácil de colaborar entre vosotros, lo hacéis habitualmente, quizás sería necesario conoceros incluso más entre vosotros también, o entre otras opciones, digamos, sociales de empresa. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Ánimo, el que queráis o la que queráis. Nosotros en nuestro caso concreto es que vas a ir otra vez por la tangente, ya lo siento. Pero es que realmente nosotros con asociaciones laborales, o con sociedades laborales, mejor dicho, perdón, hemos conocido otros casos, pero por las formaciones que hemos asistido por parte de ASLE, que nos han recomendado y bueno, y nos han ayudado. Entonces, dentro de esa formación, ¿no? y ese inicio de camino, sí que hemos compartido experiencias con otras sociedades laborales. Luego, a partir de ahí, bueno, somos recién empezados, así que tampoco puedo decir mucho. Sí que en nuestro caso compartimos muchas sinergias con la gente que comparte nuestros principios, pero en el sentido de la industria agroalimentaria y el sector. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, en nuestro caso algo parecido. Sí que es verdad que nos permite, como no somos una voz puntual, concreta, como una empresa, sí que nos permite a veces tener mejores relaciones con el sector en el que trabajamos, no tanto con el de sociedades laborales. Es un poquito a lo que me refiero en este caso. Y luego sí que es cierto que a veces te vienen relaciones o ayudas incluso que no esperas. Precisamente al estar dentro de ASLE, con los acuerdos que tiene con otras sociedades laborales que en un primer momento tú piensas que no te pueden ayudar, igual se enteran de que tú haces ese servicio y de repente pues tienen un invitado, tienen algo. Sí que es verdad que hemos podido detectar que igual no tanto por una participación de conocernos exactamente, sino de mirar cuando te hace falta algún servicio dentro de la propia asociación, incluso algunas ofertas hasta bancarias, me refiero por hablar de algún caso
y sí que vienen a través. Por lo tanto, sí que quizá la propia asociación, aunque sí que fomenta la relación entre empresas, te hace presente a las otras empresas, a veces aunque no estés precisamente, no participes, no colabores o no te encuentres concretamente, pero lo ves ya con otros ojos. Eso yo creo que sí. Perfecto. ¿Alguien más quiere añadir? Nada, pues... Comento, Andrés, sí. que quizás... Espera, se oye, ¿no? Sí, vale. Bueno, quizás es verdad, es nuestra asignatura pendiente y es algo que ponemos encima de la mesa o que pongo encima de la mesa. Sí que se hacen sinergias puntuales, es decir, si yo detecto una necesidad por parte de una empresa, nosotros tenemos relación pues, con empresas guipuzcoanas, vizcaínas o a través de las personas que trabajamos en ASLE, oye, ¿no tendréis alguna empresa que haga esto o que...? Pero son, hasta ahora han sido temas puntuales, pero no sistematizado. Sin embargo, esa es una asignatura pendiente que nos la están demandando cada vez más nuestros asociados. Hasta ahora quizás era más fácil o considerábamos, es que claro, esto es para las empresas del metal, pues claro, la Federación del Metal ya organiza sinergias entre ellos que tienen cosas en común. Nosotros tenemos algo en común, que es el modelo de empresa, que compartimos unos valores y, bueno, por sectores, por el modelo, por lo que sea, sí que estamos trabajando y vamos a trabajar ahora porque es algo que nos preocupa y nos ocupa en hacer este trabajo de buscar espacios de encuentro, de networking, de sinergias para que nuestros asociados trabajen, colaboren y bueno, pues puedan entablar esa relación comercial o de otro tipo que les pueda ayudar en ese desarrollo de empresa en ese camino en el que estamos acompañándoles, pero poniéndoles en contacto también a través de distintos encuentros sistematizados con otras empresas. O sea que es nuestra asignatura pendiente y pongo aquí encima de la mesa que lo vamos a hacer. Muy bien. A Álava Emprende pongo por testigo, ¿no? Perfecto. Oye, exactamente. Tú lo has oído, ¿eh? Pues si no lo hago, ya sabes. Se me ocurren pocas mejores maneras de acabar este King Breakfast, que aparte de daros las gracias a todos y todas por vuestra participación. Creo que ha sido un tema muy interesante y bueno, recordar a todos que si queréis volver a verlo, nosotros lo grabamos siempre y lo colgamos en la página web, en alavaemprende.com, y solo recordaros que el próximo King Breakfast será en abril y será un King Breakfast muy especial, ya os informaremos cuándo, porque va a ser un King Breakfast en el que vamos a ver qué ha pasado con ganadores de nuestro concurso Tu Idea Cuenta, que como os decía antes, finaliza mañana. Ha habido 17 ediciones y vamos a ver cómo ha cambiado la vida de emprendedores y emprendedoras que ganaron en su día el concurso. Y además, ese mismo día vamos a contar en directo quiénes son los finalistas de esta edición. Así que estar atentos a nuestras redes sociales porque os diremos cuándo va a ser este King Breakfast y creo que vamos a tener proyectos de emprendedores y emprendedoras muy interesantes y que están triunfando incluso a nivel mundial. Así que es que ricasco a todos y bueno, buena Semana Santa que estamos a las puertas ya casi. Mismo, gracias a vosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un placer.